Queridos hermanos, hoy vamos a comenzar una serie nueva. Vamos a hablar de los grandes temas proféticos. Por supuesto, necesitamos comenzar con los profetas en el Antiguo Testamento. Y les ruego que pongan atención a esta introducción porque nos va a ser muy útil para nuestra comprensión futura. La profecía es el ministerio que Dios establece por el cual llama a ciertas personas a llevar su palabra y transmitirla a su pueblo. Los profetas entonces son ministros de Dios. En nuestras Biblias tenemos el registro de algunos de los profetas, no de todos. Hay algunos que brillan por su ausencia en cuanto a material escrito. Por ejemplo, Elías. No tenemos nada de él, aunque hay un registro leve, muy corto, en los libros de los reyes. Bueno, tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Todos ellos, los hebreos, los consideraban los profetas posteriores. En cambio, a los libros históricos les llamaban los profetas anteriores. Significa que una gran porción de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento tiene que ver con los libros proféticos. Aquí, en el libro de Isaías tenemos el comienzo de un gran libro realmente. En el capítulo 1, versículos 1 para adelante, leemos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios está decepcionado, está enojado, está muy molesto por la conducta de su pueblo. Lo compara a algo así como es la experiencia tan común de padres que crían hijos, hacen todo para ayudarlos a crecer, a madurar, pero ellos se rebelan. Y eso es lo que dice Dios, se rebelaron contra mí. Ahora, luego entra a utilizar una metáfora. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. En palabras sencillas sería, hasta los animales pueden reconocer de quiénes son. Ya se habla de la fidelidad, de la lealtad del perro, por ejemplo. En este caso no se está elogiando a un perro, se elogia primero a un asno, a un buey, y luego a un asno. En comparación a esos animales que no brillan por su inteligencia. Israel, dice, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Esto nos puede parecer extraño porque siempre hemos pensado que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, tenía el conocimiento de Dios. Pero eso sería contradecir la palabra. ¿Qué es lo que no tenía? ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Por qué Dios está reclamando por la falta de conocimiento de su pueblo? Ahora, la palabra conocimiento
como sustantivo aparece solamente 6 veces en el libro de Isaías. 2 veces en un mismo pasaje, en un mismo capítulo, y 4 otras veces. Pero no aparece ni una vez en Jeremías ni en Ezequiel. En los profetas menores aparece alguna otra vez. Voy a, en este caso, referirme a continuación a lo que nos dice Oseas. Oseas es uno de los libros de los profetas menores. Es históricamente un poco anterior a Isaías, y él, en el capítulo 4, hace 2 menciones a esta palabra. Capítulo 4, versículo 1, dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Por supuesto, ahí se está refiriendo a la tierra de Israel, donde predicó el profeta Oseas. Y el versículo 6 de este mismo capítulo: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí este versículo nos ayuda mucho porque usa el sistema de frases paralelas. La primera afirmación es: por cuanto desechaste el conocimiento. Y la siguiente: porque olvidaste la ley de tu Dios. Y en eso consistía el desconocimiento del pueblo de Israel. ¿No conocían la ley? Claro que sí, pero la ignoraban en cuanto a la obediencia. Es decir, desobedecieron la ley de Dios. A eso se está refiriendo también el capítulo 1, versículo 3 de Isaías. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esta palabra en hebreo es da'at. Un poco difícil de recordar. Quizás podemos recordar y vincularla con datos, ¿no? Dat. Y la otra palabra que se utiliza en el mismo sentido y con la misma traducción es yada. Yada. Veamos el siguiente pasaje que está en el capítulo 5 de este mismo libro y que nos va a llevar a contemplar qué es lo que quería decirnos el Señor con todo esto. Isaías capítulo 5. En el versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. En Oseas se nos ha dicho que porque al pueblo le faltó conocimiento, fue destituido del sacerdocio. Este es un asunto de suma importancia, porque hemos hablado ya de los profetas y su mensaje brevemente, pero ahora del sacerdocio. Uno de los grandes privilegios del pueblo de Israel era el ejercicio del sacerdocio. El sacerdote intercede por el pueblo, pero cuando no tiene más derecho a hacerlo, es que está destituido. De eso tratan los libros proféticos en general, el haber perdido la oportunidad de servir a Dios. En este caso, no está hablando del sacerdocio, está hablando de algo
más grave todavía. Dice que fue llevado cautivo. Este es un elemento profético que anuncia lo que iba a ocurrir en la subsiguiente generación. El pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo al exterior de su país, de su tierra, por haber perdido, entre otras cosas, el conocimiento. ¿Conocimiento de qué exactamente? Creo que nos serviría avanzar en el libro de Isaías leyendo el capítulo 11. Hay una profecía positiva en este caso. Y está referida esta profecía al Mesías. Es decir, el anuncio mesiánico, el anuncio acerca de Jesucristo. Conste que Isaías profetizó en el siglo VIII, quiere decir como 750 años antes de Cristo, durante varias décadas. Es el profeta más evangélico del Antiguo Testamento. Es decir, habla mucho del Evangelio, habla mucho del Mesías. Capítulo 11. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El conocimiento, muchas veces, dice conocimiento de Dios, generalmente va acompañado del concepto de temor de Dios. Cuando alguien conoce de verdad a Dios, es temeroso de Él. Hay gente que confunde los términos, confunde las ideas y cree que cuanto más cercano está a la confianza con Dios, más le conoce y se vuelve un confianzudo. El que de verdad conoce a Dios, más temor de Él tiene. Ese temor es reverente. No es un pavor o un pánico para con Dios que le lleve al sujeto a separarse, a alejarse de Él. Es por el contrario. Le impele a acercarse a Él, pero con temor, porque es consciente de su situación y de su pecado. Dice del Mesías que estará lleno del conocimiento y el temor de Jehová. En el versículo 9, todavía hablando de esto, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y este, por supuesto, es un anuncio escatológico. Está hablando de algo que va a ocurrir después, cuando el gobierno del Mesías se haga efectivo en forma plena. Algo va a ocurrir con el ser humano. Va a actuar mejor. Va a ser de una manera que honre a Dios. ¿Por qué? Será lleno del conocimiento de Dios. Ahora, frente a ese anuncio, ¿qué es lo que le dice el profeta al pueblo de Dios? Tenemos primeramente en el capítulo 45, en el versículo 20, lo siguiente, un llamamiento. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Siendo joven,
me compré una motocicleta. La manejaba en la ciudad, hasta que me hice, según mi pobre opinión, diestro con la moto. Me entró las ganas de viajar en moto por las carreteras, en ese tiempo casi todas de tierra del país. Pero me daba cuenta que tenía un grave impedimento. No sabía nada de mecánica. Si la moto se plantaba, simplemente la podía ver y no tenía la menor idea de lo que le estaba ocurriendo. Ya para este tiempo, la cosa ha cambiado un poquito. Ahora sí me puedo dar cuenta que no le eché gasolina. Y hasta ahí llega mi conocimiento de la mecánica. Bueno, entonces fui al mecánico pidiéndole que la ponga a punto para poder emprender el viaje y le pregunté si el manual que me habían entregado, que era propio de la moto, me serviría en un caso de emergencia. Él me dijo que sí, que si me plantaba, yo podría llevar el manual y leerlo. Así estaría distraído mientras me llegaba auxilio. Él decía que el manual me serviría de distracción, porque realmente nadie se vuelve un mecánico en base a un manual. El manual sirve para aquel que ya tiene un conocimiento. ¿Qué? ¿Un qué? Un conocimiento previo. Este es el punto. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces las cosas de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? En un momento en que alguien te hace una pregunta incómoda, tienes una respuesta, no una respuesta aprendida solo como respuesta, sino que te pregunto, ¿tienes el conocimiento amplio como para brindarle una respuesta más para ti mismo? ¿Tienes las respuestas para tus propias preguntas? El conocimiento liviano y superficial es engañoso. Puede que creas que conoces y puede que conozcas en una manera superficial. Todo esto está escrito en hebreo. Estamos leyendo Isaías y está en hebreo. Pero en griego, idioma en el que está escrito en el Nuevo Testamento, tenemos dos palabras emparentadas pero un poco diferentes. Tenemos el verbo gnosko, de ahí deriva gnosis, con G inicial, y el verbo epignosko, el conocimiento que involucra experiencia. Es un conocimiento profundo, a diferencia del gnosko, que simplemente puede significar un conocimiento teórico y a veces superficial. Aquí nos está hablando del conocimiento otra vez como un llamamiento. Pongámosle atención. Isaías capítulo 45, versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Está hablando de la idolatría, pero de la idolatría como fruto de la falta de conocimiento. Cuando uno conoce, es decir, conoce al Dios verdadero, no puede equivocarse haciendo un ídolo de madera, tal como está expresado aquí.
La idolatría siempre es el resultado de un conocimiento inexistente o pobre. Este es un llamamiento universal. Dice las naciones, los sobrevivientes entre las naciones. Esta es una forma profética de referirse a nosotros. Nosotros somos de las naciones, somos gentiles, no somos judíos de origen. Para nosotros hay un llamamiento para dejar la idolatría y aferrarnos a la verdad de Dios. Creemos en un Dios invisible, pero no por invisible menos real, menos auténtico, menos poderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. No le podemos ver todavía, pero podemos verle a través de las páginas del Nuevo Testamento en Jesucristo. Por eso este llamamiento así de firme. Y luego tenemos a unos cuantos capítulos más tarde, en el capítulo 53, el famoso capítulo 53 de Isaías, el versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, recordemos, el capítulo 53, que realmente debía comenzar en el versículo 13 del capítulo 52, habla del Señor Jesucristo en una forma hermosísima, aunque terriblemente conmovedora. Jesús es el Mesías. Jesús es el siervo sufriente de Jehová, de Dios. Las profecías que están dadas aquí son tan detalladas y tan precisas que una persona no puede leer esto sin pensar que es maravillosa la palabra profética del Señor, tan exacta, precisa y relevante. Habla del Señor Jesús en su ministerio de salvarnos, de redimirnos, lo cual le costó la vida. Pero cuando habla del resultado de eso, dice lo que acabo de leer en el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento. ¿Cuál es el sujeto de ese conocimiento? ¿Jesús? No dice por lo que Jesús conozca o el siervo sufriente, sino por conocerle nosotros. Es decir, cuando nosotros llegamos a conocerle, algo logra Él. Él nos justifica, llevando nuestras iniquidades delante de Dios para perdonarlas. Este es el asunto. Ahora, después de todo esto, ¿qué estamos diciendo? Es necesario conocer a Dios, es necesario conocer las cosas de Dios, es necesario conocer la palabra de Dios, es necesario conocer al Hijo de Dios, que es su palabra, que es hecho vida y que está presente por el Espíritu Santo aquí entre nosotros. No nos sirve un conocimiento superficial. Necesitamos un conocimiento de cercanía, de proximidad, de intimidad con Él. En Lucas, en el capítulo 1, y el versículo 77. Lucas capítulo 1 y versículo 77.
dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Realmente este pasaje ha comenzado en el versículo 67, diciendo que el papá de Juan el Bautista fue llevado por Dios a profetizar algo. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, está diciendo esto mientras mira a Jesús, siendo un niñito. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Y aquí tenemos el cumplimiento de los anuncios proféticos y aún de los reclamos del Antiguo Testamento. El Señor Jesús ha venido con una misión. Toda esa misión está expresada aquí en forma bastante amplia, pero precisamente, en el versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación. Hay un antiguo cuento acerca de un hombre muy preparado, un doctor en varias ciencias, una persona que había dedicado su vida al estudio. Él estaba viajando y llega a un río. Entonces toma los servicios de un barquero, entran y cuando están a la mitad del río, que era muy ancho y turbulento, el hombre le pregunta al barquero, ¿cuánto sabes de biología? El barquero ni conocía la palabra y dice que no sabía. ¿Cuánto sabes de matemáticas? ¿Cuánto sabes de filosofía? Y cada vez el profesor recibía una respuesta negativa. A cada respuesta el profesor le decía, bueno, has perdido el 30% de tu vida o el 20%. En eso, una roca choca contra el bote y el bote empieza a zozobrar. Entonces el barquero le pregunta al profesor, profesor, ¿sabe nadar? Y el profesor dice, no, nunca he tenido tiempo de aprender eso. Me temo que ha perdido toda su vida. Hay conocimientos que son vitales, por más sencillos que parezcan. Puedes saber mucho, pero el conocimiento que necesitas es el conocimiento de Dios en Jesucristo. Eso te va a brindar el conocimiento de la salvación. Otra vez, hablando de Jesucristo y su propósito. Versículo 77, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dios por Isaías le dijo a su pueblo que
El buey y el asno conocían a su Señor, pero ellos no le conocían. Oseas le dice al pueblo: por cuanto no tuviste conocimiento, serás quitado del sacerdocio. E Isaías insiste en el pensamiento de que al no tener conocimiento, el pueblo de Dios ha deshonrado a Dios, a su Dios. La falta de conocimiento es desastrosa. Jesús te puede dar el conocimiento de la vida, de la salvación, para perdón de tus pecados. Necesitas nutrirte en las Sagradas Escrituras de lo que dice Dios. No al punto de repetir muchos versículos. Eso está bien si tienes la costumbre, es útil. Pero de lo que yo estoy hablando es de tener un conocimiento que es de la reflexión en la palabra de Dios, de la posibilidad de responder a aquello que es tan vital. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo encontrarse con Dios y no perecer en el intento? ¿Cómo tener vida eterna? Algunos de los personajes en el Nuevo Testamento se acercaron a Jesús y preguntaron algo más o menos parecido. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús puede responder a tu pregunta. Él quiere darte el conocimiento. Oremos. Señor nuestro, somos unos necios y despreciamos el conocimiento que tú quieres darnos. En realidad tú ya nos lo has dado en Jesucristo. Ayúdanos, guíanos, llévanos a conocerle cada día más y mejor, profundamente, y a regocijarnos en ese conocimiento, porque es para vida. Gloria sea a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.